Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos allí donde se encuentren. Espero que estén muy bien y nos encontremos bendecidos por el Señor Jesús. Les doy la bienvenida a todos los que se encuentran ahorita conectados y a las personas que están por ahí en camino para esta reunión. Queremos dar gracias a Dios en esta tarde, primero que todo, por habernos dado nuevamente esta oportunidad de poder venir a compartir de su palabra, a poder venir a escuchar lo que el Señor nos quiera hablar a través de esta enseñanza, a través de su palabra. Mis hermanos, bueno, todos tenemos allí nuestra espada lista. Vamos a ir un momentico, por favor. Directamente vamos a ir a Romanos 12, por favor. Dice la palabra del Señor en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, dos versículos, una corta parte de la palabra del Señor, donde allí el apóstol Pablo hablaba a este pueblo de los romanos, pero hoy el Señor, como cita central de la que acabamos de leer, nos trae un mensaje muy grande, muy hermoso, muy poderoso. A esta enseñanza hemos titulado hoy, No agrademos al mundo. Podemos repetir todos allí donde nos encontremos. No agrademos al mundo. Que hoy sea ese gran mensaje que el Señor pone en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que lo hagamos práctica, para que lo hagamos una realidad, para que seamos testimonio, para que, como el título lo dice, con todas nuestras actitudes, no agrademos al mundo, sino agrademos al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, aquí en esta pequeña lectura que estábamos haciendo, el apóstol Pablo está exhortando a este pueblo romano porque en estos tiempos eh, allí este pueblo pues estaba haciendo cosas que no agradan al Señor. Como la palabra del Señor dice que el Señor es una verdad, es una sola y además que la palabra no pasará, vive para siempre, es la misma ayer, hoy y siempre. Es decir, que esto que Pablo estaba, de esta manera que Pablo estaba exhortando a nuestros hermanos a los romanos, perdón, pues también se aplica para nuestra vida hoy. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y Pablo nos insta, nos da estas instrucciones. Así que, hermanos, os ruego, miren la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo para empezar, os ruego. No sé si nosotros hemos a un pequeño ejercicio y recordamos alguna situación de nuestra vida donde hayamos rogado o donde nos hayan rogado. Cuando una persona está rogando a alguien, es como insistir, es como quererle hacer ver y hacer todo lo posible, hablarle para que la persona lo haga. Incluso en repetidas ocasiones, constantemente. De esta manera habló Pablo a los romanos, porque él sabía que estaban haciendo cosas indebidas. Estaban ellos, el pueblo romano estaba en un proceso, porque ya estaban conociendo del Señor, pero Pablo era en su manera de hablar, era al tiempo muy estricto, tajante. Os ruego, le decía allí a los del pueblo romano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. Yo les quiero hacer una pregunta allí a mis hermanos. Cada uno se responde, esto es personal, así como la salvación es individual. ¿Cuántos siguen al Señor Jesús? ¿Cuántos siguen al Señor Jesús?
Si estuviéramos aquí de pronto presentes, bueno, todos levantaríamos la mano, eso es seguro que lo vamos a responder. Nosotros seguimos al Señor Jesús, queremos seguir al Señor Jesús. Pues como hijos del Señor Jesús debemos comprender que nuestro cuerpo y nuestra alma no nos pertenece. ¿Le pertenecen a quién? Le pertenecen al Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo estaba exhortando de esta manera y les estaba diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muchísimas cosas están abarcando aquí en estas palabras Pablo, y está refutando al pueblo. Nosotros ya de entrada estamos viendo cómo el Señor nos está diciendo que nuestro cuerpo es el templo de su espíritu y que nuestro cuerpo no nos pertenece, mis hermanos. Para aquellos que en el mundo andan o como nosotros de pronto andábamos en vanidad, donde al cuerpo constantemente le estamos dando un alimento en la carne constantemente, pero cosas que no agradan al Señor. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, primero, que nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo su templo, es el lugar donde Él reposa, es su morada. Cuando una persona inicia su camino en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a la persona y se hace en su cuerpo. Por eso se dice, y la palabra nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor viene y habita en nosotros. De ahí la exhortación de Pablo a estos romanos, porque él está diciendo como, a ver, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Y es una pregunta que nos podemos hacer hoy, individualmente, para cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿dónde estamos poniendo nuestro cuerpo? ¿Qué actividades estamos realizando con nuestro cuerpo? Todo este tipo de cuestionamientos nos debemos hacer en el día de hoy y el Señor nos las está haciendo hoy. Mis hermanos, vamos a ir rápidamente, por favor, en la palabra allí a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, vamos a ir al capítulo 6, por favor, versículo 9. Dice la palabra del Señor Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínense esta corta pero tremenda lista que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Y nos las está dando, se la está dando en ese momento, en ese tiempo, a este pueblo de Corintio también, precisamente por lo que estamos hablando, porque estaban haciendo y practicando cosas que no agradaban al Señor Jesús. Ya vimos cómo el templo del Señor Jesús es nuestro cuerpo, que no nos pertenece. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos con su cuerpo? Y él nombra esta lista de todas estas acciones que no agradan al Señor, que son algunas, pero son tremendas acciones que el Señor no avala, que al Señor no le agradan. En este tiempo en esta época de esa antigüedad, los romanos, los corintios, es decir, las personas de esta época, basaban mucho su filosofía en alimentar al cuerpo, en alimentar a la carne. Es decir, para ellos estaba bien satisfacer las necesidades del cuerpo y eso no estaba mal. Y esto no se aleja mucho de la realidad de hoy. Eso lo podemos ver fácilmente en el mundo
que el mundo lo que está ofreciendo en el día de hoy y lo que está tratando de legalizar es que el cuerpo se debe satisfacer, no importa de qué manera. Entonces se endiosa al cuerpo y al cuerpo en el sentido de la carne, darle lo que necesite. Eso es lo que nos dice el mundo de hoy. Y de ahí para adelante vienen todas estas aberraciones, todas estas acciones que al Señor no le agradan. Cuando pensamos que al cuerpo hay que agradarlo, que al cuerpo hay que alimentarlo como lo físico que es, como en la carne. Después de hacer esta lista, Pablo les continúa diciendo, entonces vamos por favor ahí al 11. Y esto erais algunos. Es decir, aquí Pablo, ¿a quién le estaba hablando? Aquí al pueblo de Corintio, como ahorita al pueblo romano, pero eran personas que ya estaban en el camino del Señor. No sé si ustedes recuerdan, pero estas personas fueron perseguidas por sus gobiernos y entonces ellos andaban refugiados, pero ya estaban en un caminar con el Señor Jesucristo. Ya escuchaban de la palabra del Señor. Ya habían de alguna manera aceptado al Señor Jesús, ya estaban empezando a escuchar su palabra, estaban empezando a transformar su vida. Ellos a través de ellos, no, el Señor a través de la palabra ya estaba transformando sus vidas. Entonces, mucho más deberían estar pendientes y Pablo por eso les decía, esto erais algunos, o sea, algunos eran borrachos, algunos eran ávaros, algunos eran maledicientes, algunos eran ladrones, de los que ya estaban en el camino del Señor. Sigue diciendo el 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Pablo nos está diciendo, nosotros que ya empezamos un camino en el Señor Jesús, ya el Señor, como lo estamos aceptando, el Señor vino a morar en nuestro cuerpo, su Espíritu viene a morar en nuestro cuerpo. De esta manera es que el Señor se vale para empezar a accionar en nuestra vida. Entonces el Señor empieza a limpiarnos de todo lo que hacíamos antes, que ya no nos conviene, de toda esa basura, de todas esas cosas que no le agradan a Él. Y seguimos leyendo. Entonces resulta que cuando Pablo se refería a ellos, pues el pensamiento de la gente en esa época, como en el de hoy, de muchos, era, no, pero yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿Por qué no? Es que es mío. Yo lo quiero idolatrar. Eso es lo que el mundo nos está mostrando hoy. Al cuerpo le estamos entregando muchas cosas y con el cuerpo estamos haciendo cosas indebidas. Ahora, aún más como seguidores del Señor Jesús, el Señor hoy nos está tratando de abrir un poquito más los ojos como un llamado de atención. Cuidado, hermanos, cuidado. Vamos a ir al 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, Pablo nos está diciendo es que precisamente es el Señor Jesucristo quien nos da la fortaleza, después de ya el Señor estar habitando en nuestras vidas y en nuestro cuerpo, Él nos da la fortaleza para poder combatir estas acciones que no le agradan al Señor Jesús, las tentaciones, las pruebas, los malos lugares, los malos hábitos, porque el cuerpo, la carne va a morir, la carne va a regresar, lo que dice la palabra, al polvo, vamos a regresar al polvo. Nada más va a pasar con esta carne, pero en este momento el Señor habita en nosotros. Y Él está de esa manera muy pendiente de todas nuestras acciones
y sobre todo de dónde estamos poniendo nuestro cuerpo, qué está haciendo nuestro cuerpo. Eso es lo que nos está invitando aquí Pablo y el Señor a través de su palabra, que con todas nuestras acciones y en todo momento estemos agradando al Señor Jesús. Mis hermanos, una pregunta que nos podemos hacer allí cada uno de nosotros. ¿Para qué es el cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo de una persona como nosotros, de un seguidor del Señor Jesús? Dice el 13. Vamos a continuar ahí con la lectura. Ahí estamos en Corintios 6. Continuamos con el 13. Las viandas para el vientre, dice la palabra del Señor. ¿Sí sabemos qué significa la palabra viandas? Mis hermanos, no hay ningún problema si por un segundito encendemos nuestro micrófono y podemos participar. Esto es muy importante para que de esa manera todos crecemos en el Señor Jesús. Sí sabemos todos qué significa viandas. Bueno, la palabra vianda significa simplemente comida. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, la comida para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén, mis hermanos. Es decir, lo que estábamos hablando hace un segundo. Sí, el cuerpo va a morir, este cuerpo, esta carne física, y va a regresar al polvo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero el cuerpo tiene una función específica. Y el cuerpo es el templo del Señor. Y el cuerpo lo está siempre observando el Señor. A ver nosotros para dónde vamos, para dónde no vamos. Es decir, debemos cuidar esa casa del Señor, ese templo que somos nuestro cuerpo, porque no lo queremos ensuciar, no lo queremos llenar de basura. Y el Señor lo que está haciendo precisamente es tratar de sacarnos todo eso que no nos conviene. Vamos al 15, por favor, mis hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Una sola carne. Entonces, terrible, mis hermanos. Aquí se nos está mostrando un ejemplo. Cuando un hombre se une sexualmente con una prostituta, o bueno, de pronto hoy en día con tantas cosas que se ven, también al contrario, también habrá hombres que se dediquen a estas actividades de bajas pasiones sexuales que no le agradan al Señor Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo que cuando hay una unión en una relación sexual con una prostituta, esas dos personas se hacen un solo cuerpo. Es por eso que el Señor Jesús pone como un marco para el matrimonio. Y de ahí para afuera, las otras cosas no le agradan al Señor Jesús. Porque en una relación sexual volvemos y decimos, las dos personas, dice la palabra de Dios, que se hacen una sola carne. Ahí hay un intercambio más allá que físico, hay un intercambio espiritual, mis hermanos. Así lo está diciendo el Señor Jesús. Es por eso que es un acto de aberración, un acto que el Señor no avala, un acto que no agrada al Señor Jesús. El hecho de que un hombre tenga relaciones con una prostituta. Ustedes imagínense cuántas personas pueden haber pasado por una mujer que se dedique a estas cosas.
¿Cuántos hombres pueden haber pasado en su vida? No sé. Eso significa que el siguiente hombre que va a estar con ella, pues va a tener ese intercambio no solamente ya de esas dos vidas espirituales, de esos dos seres, sino también de todos esos hombres que estuvieron con ella. Entonces, imagínense cuánto intercambio ahí espiritual y cuánto se está jugando con ese templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Tremendo, mis hermanos, nos trae muchos cuestionamientos a nuestra vida. Entonces, les repito, es por esta razón que el Señor nos está mostrando aquí que las relaciones extramatrimoniales no están permitidas por el Señor Jesús. No está avalado, no agrada al Señor Jesús. En la vida de una persona que sigue al Señor Jesús, esto no está avalado. Dice el 17, estamos en esa lectura, mis hermanos, Primera de Corintios 6, vamos al 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nos reafirma el Señor de qué se trata la relación que estamos teniendo con nuestro cuerpo. Así como el esposo con su esposa cuando se unen en una relación sexual y hay una comunicación, hay transmisión espiritual también, así también la vivimos con nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos, cuando seguimos sus mandatos, cuando seguimos sus mandamientos. Cuando sabemos que el Señor está habitando en nuestro cuerpo, viene el Señor, está dentro de nosotros, Él empieza a orar en nosotros porque también nos hacemos uno con el Señor. Nos hacemos uno, mis hermanos, es decir, para donde vaya nuestro cuerpo, en el lugar que esté nuestro cuerpo, de la manera que viste nuestro cuerpo, de la manera que habla, de la manera que los demás ven, nos ven a nosotros, así están viendo al Señor Jesús. El Señor Jesús está habitando en nosotros, en nuestro cuerpo. Ojalá, qué bonito que en todo lugar donde estemos, la gente nos diga, bueno, este habla diferente, este habla raro, este no se comporta como los demás, pero que sea porque se note que es el Señor el que está en nuestros labios, es el Señor el que está en nuestros ojos, es el Señor el que está en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Como hablábamos, hay una unidad no solo física, sino que hay una transmisión en el espíritu. Y es de esta manera que hay una comunicación, de eso se vale el Señor. De eso se vale el Señor para empezar a obrar en nuestras vidas. Vamos a ir, mis hermanos, por favor, rápidamente allí a Primera de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor Jesús. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús hoy a nuestras vidas? Cuando nosotros iniciamos un camino en el Señor Jesús, una de las primeras cosas que nos pide hacer el Señor, una de las primeras cosas que son signo de que realmente queremos caminar en el Señor, ¿cuál es? Precisamente se trata del arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y el Señor nos está diciendo aquí, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando comprendemos eso, cuando hoy estamos comprendiendo que nuestro cuerpo es el templo del Señor y Él ha venido a nosotros,
pues Él ve el arrepentimiento de todas esas cosas malas que estábamos haciendo o que estamos haciendo. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer el Señor? Limpiar esa casa, limpiar ese cuerpo, sacar todo lo que es basura. Y cuando el Señor está limpiando, pues nosotros vamos a ver esa transformación en nuestras vidas, porque es el Señor mismo obrando en nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos, por favor, a 2 Corintios 5, por favor. Versículo 17. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más, el Señor Jesucristo corroborándonos que cuando Él está en nosotros, cuando nosotros estamos en Él, somos otra criatura, somos transformados, somos hechos nuevos. Ya de todas esas cosas que estábamos haciendo ya no van, ya el Señor las saca como basura y empieza a limpiarnos. Y nos empezamos a llenar de todo lo opuesto a eso malo que hacíamos. Nos empezamos a llenar de cosas, de acciones que agradan al Señor, así como hemos titulado esta enseñanza. No agrademos al mundo, agrademos al Señor Jesús. También es un cuestionamiento para nuestras vidas hoy. Todo lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo está agradando al Señor Jesús, mis hermanos. Y es un cuestionamiento que el Señor nos está haciendo hoy. Yo creo que para la mayoría o todos los que estamos presentes en esta reunión, que nosotros no estamos en el camino del Señor hace poco. Es decir, que el Señor ya viene con nosotros en un proceso de un tiempo en el que el día que el Señor, nosotros sentimos ese llamado del Señor, entonces ya después de un caminar el Señor vuelve y nos pregunta, vuelve y nos cuestiona. Hoy, al día de hoy, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo está agradando al Señor? Hoy podemos ver fácilmente que, como hablábamos al principio, la palabra del Señor es para siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y que esto que Pablo estaba hablando a estos pueblos, a los corintios, a los romanos, en esta época, pues es vivo, eso se aplica en la actualidad. Hoy en día lo estamos viviendo. Es más, cada vez más fuerte. Cómo el mundo nos llama a que el cuerpo se esté alimentando en la carne de muchísimas cosas que no agradan al Señor. Ahí estamos viendo una pequeña lista que nos nombraba el apóstol Pablo. Hoy en día las personas del mundo están tratando de legitimizar, prácticas que Dios rechaza. Entonces, para el mundo, lo que Dios rechaza, para el mundo está bien. Son filosofías de hombres, pero no son la palabra de Dios, no son los estatutos que el Señor nos está mostrando. Yo les quería hacer una pregunta, mis hermanos. No sé si ustedes sabían que estábamos leyendo esta lista que nos estaba nombrando el apóstol Pablo, dentro de las cuales estaban estas pasiones bajas o estas eh, actividades sexuales que no agradan al Señor Jesús. Y hoy en día vemos todo lo contrario. Es más, los gobiernos están tratando de hacer todo esto legítimo. Entonces, ya todas estas aberraciones son normales. Es más, si las están haciendo querer volver ley. Mis hermanos, hay países en este momento que avalan la pederastia ya, y hay otros países, otros gobiernos que lo están estudiando, están en ley. Países como Alemania, Filipinas, Canadá, y es tremendo. El Señor nos muestra cuál es el orden natural de las cosas, pero el mundo dice no, así no es. Al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo
necesitan la carne, hay que satisfacerlo. Si el hombre le vienen necesidades de tener una relación sexual con un hombre, tranquilos, eso está bien, dejémoslos en libertad, tienen derecho, vamos a hacerlo ley. Este gobierno sí es maravilloso, es un gobierno, ahora, ¿cómo es que se le llama? ¿Cómo es que se le dice esta palabra? Incluyente, Incluyente. incluyente. Es más, mis hermanos, hay iglesias cristianas, pastores cristianos, llamados cristianos, que están casando personas del mismo sexo. Hay matrimonios ya, hoy se ven matrimonios de personas con animales, con cosas, con objetos. Y estamos queriendo ver, el mundo está queriendo ver todo eso como si fuera bueno, como lo dice la palabra. Ay de aquel que a lo bueno llama malo, a lo malo bueno. Imagínense, totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque el mundo nos está diciendo, no, es que al cuerpo hay que agradar, al cuerpo hay que agradarlo, al cuerpo hay que alimentarlo, lo que necesite, y eso está bien. No, la palabra del Señor nos está diciendo todo lo contrario. Muchos casos hemos visto en el mundo, y estos son algunos ejemplos, también hemos visto en la Iglesia Católica, y no solamente en la Iglesia Católica, en muchos casos como la pederastia se ha metido en la iglesia, se ha metido en el mundo. Entonces, estos gobiernos y estas personas que están tratando de avalar esto, ¿qué tienen en sus corazones? Pues lo primero que no tienen es al Señor Jesucristo. Lo primero, ustedes, mis hermanos, se imaginan de aquí a un par de años que ustedes ya, o los que tienen hijos, o los que van a tener, que estén pequeños, que se encuentren en un país donde la pederastia esté avalada y que usted pueda sentir la confianza como padre de familia de enviar su hijo al colegio, de enviar su niña pequeñita al jardín, sin saber qué vaya a pasar en un país donde esto está avalado. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por la afectación de un niño? Tremendo. Es que también, o sea, al niño se le está preguntando hoy en día, bueno, ¿tú cómo te llamas? Tú, Juanito, Juanito, muy bien. Tú eres niño, ¿no? Eres hombre. Sí, yo soy hombre. Bueno, pero tú puedes ser mujer, tú puedes ser niña. Ah, bueno, entonces yo soy niña. Tremendo, tremendo. Ya ni siquiera es porque un problema, una circunstancia de violación o etcétera que haya vivido la persona y lo haya afectado y esté desubicado, una persona que cuando llega a su adultez no tenga al Señor Jesús, pues se encuentra en estas actividades. Pero ahora lo que se está tratando es de casi que de ordenarle a la gente que no, mire, usted es hombre, usted puede ser mujer, ¿por qué no? Y entonces la persona como, ah, bueno, sí, se deja llevar de lo que tiene alrededor, de lo que el mundo dice. Ah, bueno, listo, yo puedo ser mujer, listo, vamos a probar. Eso es cool, eso es moda hoy en día. Ya, entonces son los gobiernos y son los países que están mejor ubicados, están al día. No, mis hermanos, la palabra del Señor es tan clarita y el Señor está diciendo, no avalo esas actividades, no me agradan. No son, y a nosotros como seguidores del Señor Jesús, nos está diciendo, tengan cuidado de caer en todas estas cosas, toda esa lista que nos nombraba el apóstol Pablo al principio, una lista pequeña, pero imagínense, tremenda. Vamos a ir un momentico al libro de Juan 14, por favor. Juan 14, dice la palabra del Señor Jesús, versículo 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Bueno, esta es la traducción, sabemos que tenemos allí en la palabra del Señor, pero ya el Señor nos ha enseñado que Él es el Padre. Es decir, Jesús nos está diciendo ahí,
Yo, Padre, te amaré, yo vendré a ti, yo haré morada en ti. ¿En dónde? En nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos. Y es una situación espiritual, es decir, en nuestro interior. El Señor no va a venir a transformarnos nuestro tono de piel, no va a venir a volvernos, a cambiarnos el tono del color del cabello, a cambiarnos nuestros ojos, a hacernos diferentes físicamente. El Señor va a venir a transformarnos en nuestro interior. ¿A quiénes? A quienes lo queremos seguir, a quienes lo queremos amar. Si lo amamos, si decimos que amamos al Señor Jesús, es porque estamos siguiendo sus estatutos y el Señor nos los está mostrando. El Señor Jesús vive dentro de nosotros. En nuestro cuerpo habita el Señor. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu del Señor Jesús. Es por eso que nuestro cuerpo debe estar limpio. Es por eso que nuestro cuerpo debe estar libre de toda perversión de tipo sexual. ¿Por qué? Porque está rechazada por el Señor Jesús. Por esta razón es que Pablo ruega, como les decía al principio, esa palabra ruega, o sea, Pablo estaba como que, Dios mío, es que por favor, mis hermanos, se los ruego, se los repito, se los volveré a decir muchas veces, todos los días, es que mis hermanos, es así. El Señor es muy claro, escúchenlo, obedézcanlo. Hoy el Señor nos está hablando de esa manera. Mis hermanos, por favor, prestemos atención dónde está nuestro cuerpo y qué estamos haciendo con él. Estamos agradando al Señor en toda situación, en todo momento, todos los días de nuestra vida. A partir de mañana, no, de hoy mismo, de este mismo momento. No podemos creer que porque nosotros estamos congregándonos, no podemos creer que porque nosotros hemos empezado un caminar en el Señor, ya estemos protegidos, ya estemos librados de todo mal y peligro. No, mis hermanos, al contrario. La palabra del Señor nos muestra que vamos a ser atribulados. Muchas de estas pruebas van a venir a nuestras vidas y nosotros, ¿cómo vamos a estar en ese momento? ¿Vamos a estar preparados? ¿Vamos a estar fortalecidos? No, vamos a entender que nuestro cuerpo le pertenece al Señor y que en toda situación de mi vida, en el trabajo, en la casa, en la calle, yo debo estar pendiente de esas cosas. Vuelvo y digo, como el Señor nos está diciendo, las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué están percibiendo? A una persona del común, a una persona del mundo, a un pecador o a un seguidor del Señor Jesús. Ahora sí, mis hermanos, vamos a regresar a nuestra cita central, que es la de Romanos 12. Por favor, vamos a regresar. Romanos 12. Entonces el apóstol Pablo estaba dando estas instrucciones al pueblo romano, pero hoy a nosotros, el Señor Jesús. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quisiera un momentico que ahondáramos un poquito en esas dos palabras. Preguntémonos y cuestionémonos allí nosotros, cada uno. Mis hermanos, para ustedes, ¿qué viene a la mente con estas dos palabras? Dice Pablo, que es vuestro culto racional. Ese culto racional, ¿qué significado o qué primera cosa trae a nuestra mente? Quisiera escucharlo. Si alguno quiere responder, puede abrir su micrófono un segundito. Para mí, ¿qué es culto racional? ¿Qué significaría? ¿De qué me está hablando Pablo? Culto racional. Eso es lo que nos está exhortando Pablo hoy, el Señor Jesús a través de su apóstol Pablo en nuestras vidas. Lo hizo en esa época, hoy lo está haciendo con nosotros. Nos exhorta a presentar nuestro cuerpo en sacrificio, en un culto racional. Culto racional, pensemos un poquito en esas dos palabras, porque es que así es que debe ser nuestro comportamiento respecto de cómo nosotros entendemos y cómo el Señor más bien
nos está mostrando que debemos manejar nuestro cuerpo, mis hermanos, nuestro cuerpo. La palabra culto viene del griego letreia. Digan allí todos en sus casas, letreia. ¿Qué significa? Algo que se hace de manera voluntaria, es decir, algo que no se obliga a hacer. Entonces, ¿cómo debemos manejar nuestro cuerpo? Esto es algo que se hace de manera voluntaria, no es obligatorio. No te lo está obligando el pastor de la congregación, no te lo está obligando ni siquiera la misma palabra. El Señor Jesús insta a hacerlo. Para el Señor Jesús es un mandato, está en sus estatutos. Pero el culto debe hacerse de manera voluntaria. Es decir, esto se debe entender como que es un servicio al Señor, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es una parte muy importante. El culto lo debemos ofrecer en todas nuestras áreas y en todo tiempo de nuestras vidas, en todas las circunstancias. Es decir, nosotros tal vez escuchamos la palabra culto mal interpretado cuando le llamábamos hacia el servicio o cuando se reúne una congregación. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos para el culto. No. El culto aquí en la palabra del Señor Jesús tiene otra trascendencia muchísimo más grande. Se dice el significado que se debe entender como un servicio de nosotros al Señor, pero constantemente y en toda circunstancia de nuestra vida, en todo momento. Es decir, no es algo mecánico, no es un ritual. Es con toda nuestra vida, completamente nuestro ser. En este caso que estamos hablando de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No, mis hermanos, es que no es solamente el culto que rendimos en servicio al Señor, no es solamente en un servicio, no es solamente el día sábado, estas horas que estamos compartiendo acá, mis hermanos. Es en todo momento, desde el mismo instante que terminemos el servicio hoy. Nuestras actitudes en nuestra misma casa, con nuestra familia, en la calle, con la gente, en el trabajo, en toda situación. Siempre debemos mentalizarnos un poquito de que estamos rindiendo ese servicio al Señor Jesús. Y con cosas, con acciones que esté haciendo nuestro cuerpo que agraden al Señor Jesús. Ahorita estuvieron pues muy en los medios, muy de noticia, muy de moda, pues se podría decir, sí, el tema y el asunto del evento de los Juegos Olímpicos. Y esto es para poner un pequeño ejemplo, esos Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años. Y una persona que participa allí, un deportista, mis hermanos, debe prepararse muchísimo. Tal vez ni nos imaginamos la disciplina que tienen estas personas para poder llegar a un nivel que permita que puedan participar en un evento de estos. Este evento se realiza cada 4 años, pero inmediatamente termina el evento, digamos, este año, ya los muchachos ya se están preparando, se están programando para iniciar su entrenamiento, su preparación durante esos 4 años hasta que venga el siguiente. Es un ejemplo, un poquito como para hacer esa comparación, para que lo podamos ver. Ese culto, como lo que, no sé, en Colombia también lo podemos asimilar con la palabra devoción. Y cuando decíamos que hay un devoto de estos muñecos, de estos santos, devoto a no sé qué, devoto a San no sé qué, devoto a la señora de no sé qué, devoto, o sea que la persona siempre está anhelando tener sus lineamientos de lo que cree constantemente en su vida, constantemente, todo el tiempo es devoto. Entonces, esta palabra culto a eso se refiere, por eso es que es constantemente, no solamente un corto lapso de tiempo.
Es siempre y en todo lugar, mis hermanos. Así como el deportista. Y además miren lo que pasa con un deportista cuando está, digamos, rindiendo ese culto a su deporte. Un deportista también hace sacrificios y abandona muchas actividades que no puede hacer porque no le convienen a ese entrenamiento, porque le afectaría su rendimiento. Entonces los deportistas tal vez tengan que dejar el alcohol. Un deportista se cuida también tal vez de su dieta, de la comida, de lo que bebe. Un deportista tiene un horario específico de, de trabajo, de entrenamiento. Si no estoy mal, me parece que en una entrevista a este portugués futbolista, ¿cómo se llama? Yo de fútbol, Ronaldo, perdón. Me parece que él entrenaba diariamente, o lo hace todavía, 8 horas, algo así escuché en una entrevista, diarias, mis hermanos, diarias. Y él, es más, está queriendo que su hijo tenga una disciplina parecida. Constantemente, hermanos, constantemente trabajando en esas cosas, en ese proyecto de vida. El Señor Jesús nos está diciendo hoy, mis hermanos, ustedes todo el tiempo también, todos nosotros, todo el tiempo ejercitándonos en que nuestro cuerpo esté agradando al Señor, todo el tiempo. Y hacemos sacrificios de abandonar, de ahí viene la palabra santidad, es alejarnos de las cosas que no nos convienen, lo que al Señor no le agrada, del pecado, de la maldad, de esas actividades que el Señor no avala. El verdadero culto al Señor consiste en ofrecer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero, miren, esto es muy importante aquí, no se trata de rituales, no se trata de rituales. Los rituales son mecánicos, los rituales son como de tradición. Yo creo que aquí la gran mayoría de los que estamos presentes, sí, venimos de la Iglesia Católica, de esa tradición de la Iglesia Católica. Y podemos ver fácilmente que la persona que vive como católico no vive un culto al Señor Jesús, no vive en servicio al Señor Jesús, sino que vive siguiendo lo que los demás hacen por tradición, y eso simplemente se llama rito. Yo recuerdo cuando, cuando yo era católico, se asistía a la misa, y una de las cosas que todo el mundo esperaba, así hubiera llegado tarde a la misa o lo que fuera, había una cosa que la gente esperaba, como con ansias, como que ese era el sello y ya la persona daba cumplimiento al Señor Jesús, pero totalmente errado. Y era que las personas esperaban a que, en una misa las personas esperaban a la bendición del curita, la bendición del sacerdote. Y recuerdo que después de la bendición venían unos anuncios parroquiales. Entonces, mientras ya venían los anuncios parroquiales, ya la gente salía rápido. ¿Por qué? La gente esperaba la bendición del curita y hasta luego. La gente sentía, yo lo digo porque nosotros nacimos en eso y nosotros lo vimos. Fueron experiencias que vivimos. La gente sentía que ya había cumplido con el Señor Jesucristo. Fue al domingo a su misa, recibió la bendición, listo. Salgo de la iglesia y ya no me importa el Señor. Ya yo soy otra vez mi yo, mi yo, mi yo. Y ya miro entonces qué necesita mi cuerpo. Bueno, está haciendo como sed, nos vamos mis amigos, una cervecita y así, etcétera, y etcétera, etcétera, alimentando el cuerpo en la carne, no en el espíritu, no en un culto realmente en servicio al Señor Jesús, sino en rituales. Sí, o sea, netamente rituales. Esa es la palabra ritual y es lo que el Señor quiere que entendamos hoy. No en rituales, no en rituales, no en cosas esas mecánicas. Mis hermanos, esta mañana compartíamos en el servicio
No podemos convertirnos en que el servicio también pueda ser algo mecánico. Sí, el Señor se vale de una estructura y tenemos que ser ordenados, pero yo les ponía el ejemplo a mis hermanos esta mañana en el servicio de la iglesia. ¿Qué sucedería si hoy, por ejemplo, no funcionara el micrófono, no hubiera sonido? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el piano no funciona? Si no hay un instrumento, ¿no podemos alabar al Señor? ¿No podemos glorificarle? Claro que sí, mis hermanos. Y en el momento que se presenten estas situaciones, no nos podemos dejar afectar por eso. Que si hay un canto, que si hay dos, que si hay tres, que si hay cuatro para empezar, que vamos a clasificar cantos, que antes se hacía que la alabanza y adoración y empezamos a formar unas estructuras y filosofías que no son del Señor Jesús. Tradiciones de hombres, mis hermanos, tradiciones de hombres. La importancia de un servicio es la congregación de los hermanos para escuchar al Señor Jesús a través de su palabra, para ver qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar, para estudiar de lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Entonces, todos los rituales, mis hermanos, compartíamos también para todas las personas que somos de Colombia, los que no, pues les comentamos, se sabe, en Bogotá hay una montaña, hay un cerro, se llama Monserrate, y allí asisten personas, hay como un santuario allá arriba, católico, y las personas asisten ritualmente, son ritos, porque las personas se mecanizan en cosas que no son. La gente hasta sube de rodillas, ponen cifras, dice, tengo que subir 9 días, tengo que hacer una novena, 9 días tengo que subir de rodillas y el Señor ya me soluciona mis problemas. No, mis hermanos, son ritos. Ahí no estamos usando el cuerpo para agradar al Señor. No hay una transformación interna, no hay una transformación espiritual. No estamos dejando al Señor habitar en nosotros. El Señor no va a estar ahí, mis hermanos. El Señor nos lo está diciendo hoy. No voy a estar ahí. Son ritos. Y el Señor no quiere ritos. El Señor quiere una transformación, pero quiere que le agrademos. Lo aceptemos, lo agrademos, nos transformemos a través de Él, nos arrepintamos de todo lo malo que hacíamos. Y ahí sí el Señor viene a nosotros a obrar. De esa manera sí, como a Él le agrada. Mis hermanos, vamos a ir un momentico a primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versículo 23, mis hermanos. Dice la palabra del Señor Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí el Señor nos está desglosando lo que significa nuestro ser. Es decir, con todo lo que nosotros debemos agradar al Señor Jesús. Dice aquí la palabra del Señor Jesús. Espíritu, alma y cuerpo. Mis hermanos, es con todo, con todo. Por eso yo les decía al principio, el Señor nos enseña que desde la manera como hablamos, desde la manera como nuestros ojos están mirando por ahí, desde la manera en que hay pensamientos en nuestra cabeza, es al interior, es espiritual, mis hermanos. Como les decía, no es en cambios externos. En este cuerpo habita el Señor Jesús, pero transforma de una manera espiritual para nuestro bien, para la salvación, para la santidad. El mundo hoy nos presenta, como estamos hablando, un supuesto verdadero culto al Señor, pero en realidad no, ya vimos, son ritos paganos, ritos del mundo, y esas cosas no le agradan al Señor Jesús, no le agradan al Señor Jesús. Quiero que miremos un momentico, mis hermanos, el pasaje de Juan, por favor, vamos a Juan 4:6.
Allí hay un pasaje que nosotros hemos leído muchísimas veces. Y mis hermanos, yo lo digo porque, bueno, yo lo he vivido, que el Señor nos perdone, pero de verdad que a veces estamos leyendo la palabra del Señor muy por encima. Miren, a veces todo lo que el Señor nos quiere decir con una sola palabra. Qué bonito que el Señor nos trae hoy a tratar de comprender todas estas cosas y que sea de constante en nuestras vidas, en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Bueno, muy bien, vamos a Juan 4 a partir del 6. Este pasaje, como les decía, mucho lo conocemos, es el de la Samaritana. Pero vamos a mirar allí algo muy específico que sucede. Entonces vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Recordemos que, o sea, vamos a tomar un ejemplo hoy, porque estos eran culturas, podemos llamar hoy culturas, pueblos, ideologías, pensamientos diferentes. Es decir, como en el fútbol, un encuentro de los hinchas de Nacional con los hinchas de Millonarios. ¿Tiene algo que ver? No, ellos totalmente aparte. O sea, y entonces eso fue lo primero que a la samaritana la sorprendió. Y le dice al Señor, ¿cómo tú siendo judío? Y ella era samaritana. Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Entonces, pues, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí la mujer samaritana ya estaba a la expectativa de que el Señor le brindara de esa agua del cual él estaba hablando, pero ella como que aún no comprendía de quién era el Señor, de quién se trataba, quién tenía enfrente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí sí la mujer se terminó de sorprender muchísimo más. La mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí sí la mujer se sorprendió porque dijo, uy, ¿cómo así? ¿Y este por qué me está hablando a mí así de mis cosas? ¿Cómo la sabe? ¿De dónde sacó esta información? Mis hermanos, el Señor nos está observando todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor está en todas partes y en todo momento. Como dice la palabra del Señor, no os engañéis. Mis hermanos, ¿dónde está nuestro cuerpo y en qué momento? ¿Haciendo qué? No nos engañemos, mis hermanos. El Señor lo está observando. ¿Dónde está nuestro cuerpo en la noche? ¿Dónde está nuestro cuerpo en el día? ¿Dónde nuestro cuerpo, cuando el Señor nos da una familia, no está
compartiendo con su familia, no está bajo los estatutos del Señor, de proteger su familia, de ser el líder de su casa. ¿Dónde está nuestro cuerpo? El Señor está observando todo el tiempo. Y el Señor en este pasaje ya le estaba mostrando a ella que Él conocía su vida. Entonces ahí la mujer llegó y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Es decir, ahí la mujer samaritana, como se dio cuenta que el Señor le estaba como revelando su vida, ella se sorprendió, pero a la vez quiso como cambiarle la hoja y como hablarle otras cosas. Ahí ella le estaba hablando pues de que sus tradiciones, sus ritos, lo que sus padres y lo que sus abuelos le habían enseñado, era lo que ellos hacían y para ellos era la verdad, como cuando nosotros andábamos en la iglesia de tradiciones. Nosotros actuábamos porque nuestros papás nos enseñaron que eso estaba bien y a la vez a nuestros papás le enseñaron a nuestros abuelos de que eso estaba bien. Entonces son tradiciones, son ritos, no hay un entendimiento racional, no hay una comprensión de la verdadera ciencia del Señor. Seguimos aquí en el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, mis hermanos. Lo que hablábamos, las costumbres y las tradiciones, el Señor nos las está mostrando aquí en este pasaje, que no es lo que busca el Señor está buscando adoradores en espíritu de verdad, o sea, genuinos. Eso es lo que nosotros queremos hacer hoy con nuestros cuerpos. Lo estamos haciendo, lo estamos practicando y estamos agradando al Señor. Mis hermanos, preguntémonos eso. Cuando el Señor dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se refiere a que nuestro cuerpo es el templo del Señor en toda situación. Ya lo habíamos dicho, volvemos y lo repetimos, en la casa, en el trabajo, en el centro comercial, conduciendo, en el colegio, en la universidad, donde nos encontremos, debajo de las cobijas, debajo de un árbol, escondidos. El cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu del Señor Jesús. Entonces, de esta manera nosotros estamos ofreciendo el cuerpo con todas nuestras actividades y mis hermanos, nos tenemos que abstener de las cosas como el Señor nos lo enseña, de las cosas que no le agradan a Él. Tenemos que hacer ese sacrificio como el deportista que estábamos hablando de los Juegos Olímpicos. Ese deportista se abstiene de comerse, no sé, tal vez una hamburguesa, se abstiene tal vez de compartir un poco de tiempo con su familia, se abstiene de muchas cosas, se abstiene del alcohol, de rumba mientras sus amigos están por allá en otro lado. Se abstiene, pero ¿por qué? Porque quiere rendirle culto a ese deporte, porque tiene una meta y quiere llegar allá a los 4 años a volver a participar en esas Olimpiadas. Mis hermanos, esa es la carrera que tenemos que hacer nosotros en la vida espiritual, en el camino del Señor Jesús, prepararnos de esa manera y evitar esas cosas que no le convienen al Señor, rechazar, ir limpiando nuestro cuerpo porque sabemos que esta es la morada del Señor Jesús, nuestro cuerpo. Mis hermanos, vamos a ir un momentico a Primera de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10, versículo 31, por favor. Versículo 31. Dice la palabra del Señor Jesús. Si pues coméis o beberéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, aquí el apóstol se está refiriendo a cómo nosotros ya seguidores del Señor
hablando de las cosas que hacemos con nuestro cuerpo, que cualquier cosa que hagamos, todo lo hagamos para la gloria del Señor Jesucristo. Mis hermanos, en toda situación, pongamos eso hoy como el Señor nos está enseñando, pongámoslo hoy ahí enfrente de nosotros, de nuestro rostro, como un lineamiento que el Señor nos ha puesto en toda situación, mis hermanos, cuando estemos conduciendo, cuando estemos en la casa compartiendo con nuestras esposas, cuando estamos hablando con un hijo, con una hija, cuando estemos hablando con un cliente en nuestros trabajos, con el jefe, con un compañero de trabajo, cuando estemos en el supermercado, en toda situación, todo lo ofrecemos al Señor Jesús. Y de esta manera estamos pensando, bueno, o sea, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra actitud está agradando al Señor Jesús. Que se vuelva un lineamiento en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Bueno, esta es lo que nos quería decir el apóstol Pablo cuando puso allí el Señor la palabra culto, y a eso se refería. Volvamos, por favor, a nuestra cita central, Romanos 12, por favor. Ahora viene la otra palabra, la palabra racional. Vamos al versículo 1. Dice la palabra del Señor Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos un poco del significado de la palabra culto, que es permanentemente todo el servicio al Señor Jesús, nuestro cuerpo. Ahora la palabra racional. La palabra racional viene del griego lógicos, con K, lógicos. Eso es lo que significa la palabra racional. De ahí ya derivamos al castellano muchos lo que significa lógico. La palabra lógico. A veces es un decir. En Colombia, no sé si en otros países, cuando algo es obvio, decimos, pues lógico, pues lógico, lógico. A eso se refiere el Señor con esa palabra racional, algo lógico. Pablo nos dice que nuestro servicio en adoración al Señor Jesucristo debe ser por lógica, por raciocinio, de acuerdo a lo que el Señor demanda en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Lo que nosotros llamamos, mis hermanos, coherencia, entre coherencia entre lo que decimos ser y lo que somos, lo que hacemos, nuestras actitudes. El Señor nos está diciendo, mis hermanos, somos lógicos con lo que decimos ser. Mis hermanos, ¿nosotros qué somos? En este camino espiritual, ¿nosotros qué somos? Más que cristianos, ya esa palabra que, bueno, en otra enseñanza también el propio pastor Luis nos comparte. Ese rótulo de cristianos o X o Y. Nosotros somos más que somos seguidores del Señor Jesucristo. Y Pablo nos está instando a que seamos lógicos en ese raciocinio. Entonces, si nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesús, si nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesús, significaría que nuestro actuar debe ir acorde a eso. Entonces, en nuestro actuar, nuestro cuerpo, está demostrando que somos seguidores del Señor Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil. Nosotros como seguidores del Señor Jesús, lo que tenemos que hacer es obedecer, cumplir sus mandamientos. Y eso se debe ver reflejado en nuestras actitudes. Por eso el apóstol Pablo nos decía que sea lógico. Mis hermanos, ahí el apóstol Pablo, cuando le estaba hablando a estos pueblos, romanos, corintios, ellos ya habían empezado en un caminar en el Señor Jesús. Y entonces Pablo les está preguntando, bueno, como que ustedes están siguiendo al Señor Jesús, todo sí. Ah, bueno, entonces que se vea, que se reflejen nuestras actitudes.
en las acciones que está realizando nuestro cuerpo, ya entendiendo que el Señor habita en nosotros. Nosotros, nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu del Señor Jesús. Entonces, de esta manera hay una coherencia. Eso es lo que nosotros llamamos coherencia, que ya lo estábamos hablando. ¿Cuántas expresiones, mis hermanos, nos presenta el mundo de hoy que es lógico para el mundo de hoy, pero no es lógico para los lineamientos y los estatutos del Señor Jesucristo? Mis hermanos, como estábamos compartiendo hace un rato, para el mundo los lineamientos en su lógica es de expresiones sexuales hoy en día, ahora miles de diferentes, o sea, salen unos nombres que se inventan, Dios mío, cosas que no agradan al Señor Jesús: homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, zoofilia, necrofilia, pederastia, matrimonios entre mismo sexo, como hablamos ahorita, a veces ya se ve hoy en día iglesias cristianas que están avalando esto y que están celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo. Esa es la lógica para el que tiene esos lineamientos en su mente. En el caso, eso es un caso solo por nombrarlo, en el caso del homosexualismo, yo les hago una pregunta, mis hermanos. Para esa persona que está viendo esa situación en su vida, esa actitud está bien para esa persona o está mal. Para esa persona está bien. Para esa persona te va a presentar todas las excusas y va a tener su propia filosofía, su propio raciocinio, su propia lógica. Por eso, y eso es lo que nos está diciendo Pablo, no que seamos como ellos en ese raciocinio, no, sino que nosotros seamos coherentes, que tenga una lógica, lo que estamos siguiendo, que ya el Señor nos lo está estipulando aquí. Estos son nuestros lineamientos. Nosotros estamos aceptando caminar en el Señor Jesús. Y esto es lo que está reflejando nuestra vida, nuestro cuerpo, mis hermanos. Ahí es donde vamos a ver si es coherente, si es lógico, si es racional. Entonces, para la persona que estamos hablando de este caso de estas aberraciones diferentes sexuales como el homosexualismo, para esa persona está bien porque ese es su raciocinio. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de escuchar del Señor primero. Nosotros no podemos transformar vidas, mis hermanos. Nosotros no podemos hacer que una persona cambie. Nosotros podemos ser instrumentos que el Señor use, pero esa transformación solamente quien la podrá hacer, el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando esa persona, por la voluntad del Señor, lo acepte, cuando esa persona tenga un arrepentimiento genuino, cuando esa persona quiera sacar de su cuerpo toda esa basura y quiera dejarle esa casa y ese espacio libre al Señor Jesús para que entre en su vida y haya una transformación interna. Y esa persona empiece a caminar diariamente en un culto de servicio a nuestro Señor Jesucristo, de un culto, como lo dice Pablo, de un culto racional. Entonces ya esa persona ahí sí va a tener un raciocinio y una comprensión en el Señor, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y esa persona va a poder obedecer, va a poder caminar. Ese es el orden que el Señor pone, mis hermanos. Es lógico, mis hermanos, les hago esta pregunta, ¿sería lógico que el Señor permita la inmoralidad y estas conductas de las que estamos hablando, este listado que nos nombró Pablo al principio? Es lógico que dentro de la iglesia se permitan estas cosas entre los miembros? Nosotros como hermanos, ¿es normal que se permita? No. ¿Por qué? Porque no es lógico, porque no son los lineamientos del Señor.
porque eso no sería un culto racional. Es decir, nosotros, si se presentase una situación de una persona que llega a la comunidad, claro que lo tenemos que escuchar, claro que será recibido, claro que sí, pero precisamente para que esa persona pueda escuchar del Señor. Es decir, aquí el Señor no nos está diciendo en ningún momento que no aceptemos estas personas que no le nada que ver con ellos, no. En algún momento tal vez el Señor nos ponga eso en el camino. Es más, nosotros cuando llegamos a escuchar del Señor y cuando lo aceptamos, estábamos viviendo en todas estas cosas. Fue el Señor el que nos llamó, fue el Señor el que nos empezó a transformar, a limpiar de toda esa basura. Pero ¿a través de qué? A través de, a través de un pastor que usó el Señor, a través de su palabra. Es el propio Señor Jesucristo quien viene a nosotros y transforma nuestras vidas. Mis hermanos, para el mundo, esa es la lógica. Otras cosas y otras filosofías que no están de acuerdo con el Señor. Mis hermanos, en el mundo, para la persona que está siendo infiel, la infidelidad está bien vista. Para esa persona está bien. Por eso lo hizo, por eso lo hace. Nosotros tal vez no podemos llegar de frente así en seco, viendo una situación de una persona de estas. No, mi hermano, ¿usted cómo así que esto no está bien? Una relación por fuera de su matrimonio, no, eso al Señor no le agrada. Ese señor, esa persona que te va a decir de primerazo, no, pues, no, para mí está bien. Y muchas excusas. Y como decíamos, las personas y los gobiernos lo quieren legalizar de alguna manera. Entonces esa persona lo que quiere te va a responder tal vez, no, yo tengo dinero, yo puedo responder por una, dos esposas, tres familias, tengo trabajo, a ellos no les está faltando nada, yo hago con mi vida lo que quiero, puedo tener la oportunidad, me siento bien, etcétera. Y muchas excusas. Pero está bien bajo los lineamientos del Señor, no. Pero esa persona en ese momento, esa es su lógica y a eso se refiere Pablo con ese raciocinio. Para esa persona sí es lógico eso y está bien. Por eso lo hace. Entonces esta persona está siendo coherente. Sí, esa persona sí está siendo coherente con sus ideas, que no son las del Señor, pero en sus ideas está siendo lógico. Ahora, en el camino del Señor, Pablo nos está instando, mis hermanos, que es vuestro culto racional. Entonces, que ese constante caminar en el Señor, sabiendo que Él habita en nosotros, en nuestro cuerpo, que es templo de Él, que es de todos los días, debe ser lógico de lo que estamos recibiendo de Él a través de su palabra y de lo que estamos viviendo con nuestras actitudes. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, primer capítulo, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, así fue que empezamos en este caminar del Señor y ahora es de constante en nuestras vidas. Si nosotros queremos seguir al Señor, ese primer paso que dimos una vez es de constante. ¿Cuál? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Ya entendiendo que es que el Señor es el que está en mí en todo momento, que yo no lo puedo evadir, que donde yo esté en toda situación, el Señor está viviendo dentro de mí, pues yo me cuido. Yo me cuido porque yo tengo que llegar a ser consciente de mis pecados. El Señor me los va a mostrar. Así antes yo haya pensado que eso estaba bien, que eso estaba correcto, que no había ningún problema. No, el Señor me va a decir, Oscar,
el alcoholismo, el alcohol no es algo que acepte el Señor. Estabas entregado al alcohol, entonces vamos a limpiar tu cuerpo, lo vamos a dejar atrás. Bueno, Señor, son tus lineamientos, quiero ser obediente, dame la fortaleza, dame ese entendimiento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo lo que estamos haciendo mal, todas las aberraciones, como ese listado que nombraba Pablo, de eso nos va a limpiar el Señor. Pero debemos ser conscientes, confesarlo. Entendiendo, mis hermanos, nuevamente digo que somos ese templo. Miren todo, miren lo importante que es nuestro cuerpo. Y a veces no cuidamos esas cosas. Hay que tener cuidado. El Señor nos está hoy alertando, abriendo nuestros ojos. Mis hermanos, vamos a Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a ir, mis hermanos, al versículo 17, por favor. Y dice la palabra del Señor Jesús: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, mis hermanos. Eso es lo que sucede, eso es lo que hace el Señor en nosotros. Cuando lo estamos aceptando, cuando estamos obedeciendo sus mandatos, somos nuevas criaturas. O sea, no es un cambio en el cuerpo, en nuestra vida, no es un cambio físico, es espiritual, es interno. O sea, internamente ya somos totalmente nuevos en el Señor Jesús. Ojalá que las personas que se encuentran a nuestro alrededor siempre que estamos compartiendo con ellos, vean eso. Por eso esta mañana orábamos en el servicio y la oración era esa: Señor, que las personas que compartan con nosotros, cuando salgan palabras de nuestra boca, que te escuchen a ti, Señor Jesús. Que las personas que nos están observando vean actitudes, te vean a ti, Señor Jesús. Para el mundo esas cosas de su filosofía están bien, entonces ellos nos van a ver a nosotros como raros. Tal vez lo dirán: vea, pero ese Oscar no hablaba así, Oscar no era un borrachín, Oscar hacía esto, Oscar hacía lo otro. Ese no parece Oscar, ¿qué le pasó? Se enloqueció, tal vez. Que eso sea lo que el Señor ponga en nuestros corazones a diario. Entonces, mis hermanos, ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo hoy en nuestras vidas, allí en nuestra casa, para cada uno de nosotros. Cuidemos de dónde se encuentra nuestro cuerpo, qué está haciendo, qué lugar está visitando, dónde está nuestro cuerpo de noche, qué está haciendo, y de día, porque ya vimos que es constantemente. Rindamos ese culto al Señor Jesucristo, un verdadero servicio de corazón. Que el Señor habite en nosotros en todo momento, en toda situación. Cuidemos nuestras palabras, nuestra mirada, nuestros pensamientos. Amén, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, como decía el título de esta enseñanza, no agrademos al mundo, mis hermanos, no agrademos al mundo. Con nuestro cuerpo, por favor, agrademos al Señor Jesús. Muchísimas gracias por su tiempo, mis hermanos. Espero que el Señor les bendiga en esta semana y ya nos veremos dentro de 8 días en la voluntad del Señor, en el otro servicio. Mis hermanos, nuevamente la invitación para que tengamos en cuenta, hagamos ese ejercicio durante esta semana con cada una de las cosas que estemos haciendo. ¿Agradamos al Señor Jesús? ¿Lo estamos agradando? Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Que pasen buen resto de día. Muchas gracias. Bendiciones.